En el nombre de Cristo Jesús dice la palabra de Dios en el libro de Zacarías 4:6. Dice, continuó él y me dijo estas palabras del Señor a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esta predicación lleva por título el conflicto espiritual. Muchas veces personas, en lo que es referente a la iglesia, todo cristiano cuando comienza, siempre antes de comenzar incluso en el evangelio, hay conflictos espirituales, ya sea con familiares, ya sean con su pareja, ya sea en el trabajo, ya sea en muchas partes de su área en que se desenvuelve. Hay personas que tienen conflicto espiritual. El conflicto espiritual deriva de aquello que no entendemos. Eso que aquello que no entendemos es un conflicto espiritual cuando buscamos de que alguien alguien busque de cambiar por medio de la palabra, por medio de lo que se le predica, pero no hay un resultado. No hay algo que dice, uy, este hombre no cambia, ¿vale? Por más que uno le dice, por más que uno le habla de la palabra de Dios, esa persona no cambia. Esa persona sigue igual, no hace caso. Y la persona le sigue predicando la palabra, le sigue predicando la palabra, pasan tiempo, se hace en conjunto oraciones por la persona y la persona no cambia. Qué tremendo cuando hay un conflicto espiritual. Pero me dice en el libro de Zacarías que no es por fuerza ni con poder, es con su Santo Espíritu. Usualmente este tipo de conflicto espiritual suceden porque la persona, el cristiano que está orando, lo hace de manera incorrecta. Esa persona que lo está haciendo lo hace de manera incorrecta. Empieza a orar por todo lo que es emocional, empieza a orar por todo aquello que Dios nos mandó a orar. Cuando nosotros oramos y filtramos nuestra oración por todo lo que son nuestros sentidos, por todo lo que son nuestros sentidos, la oración no es efectiva a causa que es una oración emocional. Esas oraciones emocionales a Dios no le agrada. Es necesario que la persona que se acerque a Dios se acerque creyendo que lo hay, pero resulta que nosotros no debemos de ver las cosas de la manera como lo ve la persona natural, porque el cristiano es una persona espiritual y el que es espiritual, de lo espiritual de aquello busca, y de aquello que busca que es espiritual, eso es Cristo Jesús. Y cuando hablamos que es algo espiritual, como dice en el libro de Isaías, que no al guiará por lo que juzguen sus ojos o lo que oigan sus oídos. No se debe de juzgar. Una persona no debe juzgar de buena primera. El cristiano no debe de juzgar de buena primera. Por eso debe ser una persona de oración. La persona de oración va a ser una persona efectiva. La persona que lee, la persona que busca del conocimiento de Dios y se mantiene en una comunión con Dios, como dice la palabra, y cerrada la puerta de tu cuarto, entra tu Padre que está en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público, porque eso es lo que hace Dios. Dios te revela aquello que está en lo oculto. Aquello que está en lo oculto, Dios te lo revela porque estás manteniendo una comunión. Cuando mantienes una comunión con Dios, Dios te revela aquello que hace que esa persona no cambie. Aquellas puertas abiertas donde está entrando y saliendo el enemigo, aquellas puertas te las revela. ¿Dónde está esa persona amarrada? ¿Qué lo amarró? ¿Cómo está conjurado esa persona en el mundo espiritual? Dios revela eso. Cuando pasa así, por mucha cara que se presente aquella persona, por mucha cara así de sufrido o de sufrida, diciendo algo que no tiene, Dios termina revelando aquello que está en oculto, porque ya tú previamente entraste en intimidad con Dios. Y cuando entras en intimidad con Dios, no hay conflictos espirituales que puedan valer, porque ya Dios te ha revelado cosas que fueron en el pasado, cosas que se efectúan en el presente, cosas que aquella persona le pasó o hace en lo oculto. Dios te lo revela, porque aquello que estaba en lo oculto, que no estaba revelado, Dios te lo revela porque entraste en intimidad con Dios. Al entrar en intimidad con Dios, el conflicto espiritual se desaparece porque hay una revelación, de Isha Rabacanda, la Masella, la Masoja, porque hay una revelación de parte de Dios por causa de que te mantienes en comunión con Dios, buscando su presencia, buscando aquella revelación que
hace que se libere a aquella persona. El que convence de pecado es el Espíritu Santo. El que convence de pecado es Él. ¿Por qué Él es el que convence de pecado? Porque Él es el que revela lo que está en lo oculto. Es cuando hay conflicto espiritual. Cuando hay conflicto espiritual es que la persona no ora, no es una persona que se mete en las cosas de Dios, no es alguien que se mete en la intimidad con Dios. Cuando no hay una intimidad con Dios, la persona que ora no es preciso, la persona que ministra no lo hace de una manera precisa, no lo hace de una manera correcta. Va a divagar y va a decir cosas que no se le han sido reveladas en la intimidad con Dios. Es importante que la persona salga del conflicto espiritual. También hay personas en nuestra vida que han nacido y en todo lo que hemos visto, tanto en redes, en informaciones, en televisión, en todo lo que es información, hay personas que han nacido con conflicto espiritual. Hay personas que nacen creyendo que son algo que no es. Lo que Dios te puso allá abajo, eso es lo que eres. Si eres mujer, eso naciste. Y si eres hombre, también naciste de esa manera. Esa es la manera que Dios, cuando el enemigo te intenta de convencer de que no eres aquello que se ve en un espejo, que no eres aquello, son cosas de engaño y se entra en conflicto espiritual. Hay personas que cuando estuvieron en el vientre de la madre, le invocaron y le pusieron un manto que era el que no tenía. La Biblia me dice a mí que la mujer se salvará engendrando hijos, pero todos sabemos que la mujer no engendra hijos. El que engendra hijos es el hombre, pero resulta que la mujer puede engendrar la conciencia de aquel bebé que está dentro de su vientre. Cuando la mujer desea y anhela algo que es lo contrario que está en el vientre, ella le está poniendo el manto de un razonamiento que no debe ser. ¿A qué me refiero? Si es un niño y de repente la mujer desea tener una niña, está colocando un manto que no es el correcto. La mujer es la que implanta de manera emocional y de manera racional lo que es el manto, lo que engendra la mujer en el niño, lo que engendra la mujer es el manto del razonamiento de lo que es como persona. Por eso, cuando la mujer está embarazada, es necesario que sepa lo que está. Y si no sabe lo que es, no está invocando lo que no sabe sobre ese ser. Porque cuando nace el bebé, cuando nace el niño o nace la niña y pasan los meses, pasan los años, de repente se empieza a ver frente a un espejo y dice, y de repente siendo varón quiere ser niña, o siendo niño quiere ser niña, o siendo niño quiere ser niña, o siendo hombre quiere ser mujer. Y eso es algo incorrecto por causa de que el manto que se puso fue el incorrecto. Hay que decretar en el nombre de Cristo Jesús. Si es un varón, vamos a decretar en el nombre de Cristo Jesús, eres un varón de Cristo. Si es una hembra, es una varona de Cristo. Pero hay que decretar lo que es, porque es el manto, ese es el manto que le pone, para evitar conflictos espirituales. Hay personas también que han tenido conflictos espirituales de otra manera. Hay gente que quizás cuando se ve en el espejo dicen, no soy la persona que quiero ser, no soy la persona que quiero ser, estoy demasiado gordo o estoy demasiado flaco, o cuando es el caso de mujer, estoy demasiada flaca o estoy demasiada gorda, y hay espíritus que se apegan desde muchísimo, incluso de antes de nacer, espíritus que han sido invocados en la familia por cosas de que han puesto mantos los antepasados en la descendencia, gente que han hecho oraciones de una manera incorrecta, orando a espíritus inmundos, a espíritus que no tienen nada que ver con Dios. Y lo que quiero recalcar en el nombre de Cristo Jesús, que no se debe declamar a ningún espíritu extraño, ni a un espíritu invocando que me guarde, invocando que me siga, que me lleve, que nada de esas cosas. Solamente vamos a buscar, como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio, menospreciando la cruz, como dice la palabra de Dios, porque menospreció su vida, menospreció todo lo que era como Dios, y dice que no estimó ser como Dios, Cristo Jesús, porque estamos hablando de Dios
que desechó todo, dejó todo por amor a ti, por amor a mí, por amor a las almas. Es importante saber que cuando entras en conflicto espiritual es porque no estás escuchando a Dios. Cuando entras en conflicto espiritual es porque no estás escuchando lo que Él te quiere enseñar, lo que Él te quiere hablar, lo que Él quiere dialogar contigo. No estás escuchando la palabra de Dios, simplemente te estás dejando llevar por las emociones y por los sentidos. Y como dice la palabra, que no juzguemos por lo que vemos y por lo que oímos, tampoco con nuestro sentido. Debemos hacerlo de una manera espiritual y de una manera espiritual y de una manera siempre reconsiderando nosotros mismos a aquel hermano o aquella hermana que puede estar siendo objeto de juzgar, objeto de ser, de juzgar hacia esa persona. Hay conflictos espirituales en nuestra vida, hay batallas interiores. Y cuando hay esas batallas interiores, ¿qué es lo que me dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 7, 23 a 24? Me dice la palabra de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí cualquiera puede estar pensando que el apóstol Pablo estaba cayendo en pecado, pero de ninguna manera. Él está hablando de que esa es la condición del cuerpo para cada persona que está viva, para cada persona. Es la condición que tiene el cuerpo. Usted busca, cuando estamos hablando, cuando dice el apóstol Pablo aquí de la mente, la ley de la mente, él dice, la ley que busca de Dios, esa ley que busca de agradar a Dios. Quiero buscar a Dios, pero ¿qué pasa? Hay un dilema, hay un conflicto espiritual, hay una batalla interior adentro de la persona que dice, oye, quiero ir para la iglesia, pero oye, están pasando un partido muy bueno hoy y vamos a ver fútbol, vamos a ver básquet, vamos a ver softball, vamos a ver algún tipo de deporte, oye, las carreras de Fórmula 1, que el boxeo, el karate, algo te dice, oye, no sé, no, pero es que hoy no siento de ir para la iglesia, hoy no siento de ir para allá, hoy no siento, entonces hay un dilema. Entonces, en el caso de la mujer, oye, es que tengo que montar los granos y de repente los granos no van a estar listos y de repente los granos. Es tremendo porque a veces la mujer se atarea mucho, pero hay que ayudar en el nombre de Cristo Jesús, porque recuérdense que dice la palabra de Dios que es ayuda idónea, no es esclava, es ayuda idónea, ayude a su pareja. Tanto el hombre como la mujer, ayúdense mutuamente en el nombre de Cristo Jesús. Es importante que la persona deje de tener ese conflicto espiritual, y para dejar de tener ese conflicto espiritual hay que trabajar de una manera mucho más ordenada en el nombre de Cristo Jesús. Como lo dice ahí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo siempre está buscando a lo que es, vamos a dormir más, vamos a descansar más, no quiero ir no quiero orar, no quiero ir a orar, me da flojera. Entonces la persona todo el tiempo vive en ese dilema, vive, por ejemplo, en un conflicto espiritual, para cuando nosotros debemos de saber que eso es algo personal de nosotros con Dios. Independientemente de la iglesia donde usted esté, es importante la iglesia, pero también es importante recargar en el nombre de Cristo Jesús que lo que Dios te mandó a hacer, aquello sí es de cantar, aquello que sí de predicar, aquello que sí de cocinar, edificar, ya sea a raíz de la albañilería, de la electricidad, de todo aquello talento que Dios te haya dado, desenvuélvete en eso para la gloria de Dios. Y Dios te bendice directamente. No que el pastor me dijo que no puedo hacer esto y yo quiero trabajar en la iglesia. No, pero ¿quién te dijo a ti que por el hecho de no trabajar en la iglesia o que no te dejen trabajar, no puedes trabajar por la calle diciéndole a la gente, Cristo te ama, Cristo salva, Cristo es el que te puede liberar? Si el hombre no pudo, el doctor, Cristo puede liberar, y predicar la palabra en consecuencia. Cuando predicas la palabra en consecuencia, vas a tener bendición en tu vida. Vas a saber que no hay otro nombre bajo del cielo, porque lo sabes, porque lo has vivido. No hay otro nombre bajo del cielo. Vas a predicar que no hay otro nombre bajo del cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hay un dilema, hay un conflicto espiritual. Las personas a veces sufren de púlpito, y no, hay muchas personas afuera que necesitan de la predicación de la palabra, que necesitan de que tú lleves ese mensaje, que necesitan, ay varón, pero que yo no soy evangelista, tampoco soy predicador. Eso no importa, alguna palabra debe saber.
saber, alguna vivencia debe de saber, de compartir con aquella persona. Cuántas personas no han librado a personas incluso que no saben casi nada de la Biblia, han librado a otras personas de la muerte al decirle, mira, Cristo te ama. Personas que han intentado ya de suicidarse o que ya tenían previsto ese día quitarse la vida, entonces llega una palabra y le dice a esa persona, Cristo te ama, cuando la persona creía que nadie lo amaba, que nadie lo quería, y la persona, Cristo le ama, y se pensó, oye, en serio, alguien a mí me ama, me puede amar a alguien, me puede a mí amar a alguien tan malo que yo soy, tantas cosas horribles que han pasado. Entonces, claro que sí puede, Cristo te ama. Un hombre en una ocasión, estábamos todos, un grupo de cristianos predicando la palabra de Dios, y ya era un poco tarde, ya eran como las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y subiendo en el metro, se monta un hombre que estaba todo tatuado, estaba tatuado de gran manera. Entonces el hombre había caído en la cárcel y se estaba presentando en la cárcel, porque eso es una cosa que llaman presentación cuando una persona ha cometido cosas, actos delictivos. Entonces lo hacen como presentarse, como para saber cómo le está yendo, le hacen entrevistas, le dicen, ajá, cómo has estado haciendo, estás trabajando y todas esas cantidades de cosas. El caso es que el hombre se monta en el metro, y cuando se monta en el metro, mira lo que pasa, el hombre se monta llorando, literalmente llorando, diciendo, uy, amigo, varón, mira tú, ¿qué tal? La gente se asusta porque el hombre era un hombre de gran tamaño y era con un físico muy pronunciado, y aparte venía con camiseta, y como estaba todo lo que le causó impresión a la gente, es como un miedo, y todo el mundo como echándose para atrás. Recuerdo que yo estaba sentado, y yo lo veo y lo veo así y siento como un escalofrío, y porque sé lo que el hombre ha vivido, Dios me lo reveló en el momento. Y el hombre dice, cuyo varón, la gente no me quiere, la gente no me ama, la familia me rechaza, dicen que soy la oveja dañada de la familia, dicen que dicen que soy una persona mala. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Antes de que naciera, Dios te conocía. Antes de que naciera, siquiera que hubiese pasado algo, Dios te conocía. Todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado es porque hay un proceso en tu vida que tiene que pasar para crear un carácter. Todo lo que has visto, Rabacanda, la Masella, la Masoja, todo lo que te ha pasado para generar un carácter en tu vida. Porque aquellas cosas que quieres en tu vida no pueden llegar si primero no es formado un carácter. Es importante que tú como persona sepa que Dios no le va a dar a una persona que lleve un recado de pura cristalería de un lugar a otro si no tiene el tacto adecuado para llevar esa cristalería. Es importante que la persona pase por proceso para que cree una conciencia dentro de lo bueno y de lo malo, para que sepa cómo tratar aquello que Dios le ha dado, que lo trate con delicadeza. El hombre decía, estoy entendiendo bastante lo que me estás diciendo, porque realmente me han pasado cosas tremendas, y sí, y sé que ha cambiado mi forma de pensar y ha cambiado mucho mi forma de vivir, pero quisiera que la gente me quisiera que la gente me amara. Para que tú sepas, le digo yo al varón, para que tú sepas que eso sucede en tu vida, primero tienes que darlo, y no se puede dar amor, no se puede dar comprensión si primero no hay perdón en tu vida. Tiene que haber perdón en tu vida, tienes que saber perdonar para poder amar. Ninguna persona puede aprender a amar si primero no perdona. Es necesario perdonar, porque si la persona no perdona, siempre vivirá un conflicto espiritual. Una persona que no perdona vivirá todo el tiempo un conflicto espiritual, vivirá un dilema, porque hay un problema interior, hay una batalla interior adentro de sí. Necesitas buscar de la presencia de Dios, necesitas buscar de Dios, necesitas ir a una iglesia, buscar. Actúa en este momento, actúa en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario que busque, deje de estar dando vueltas, deje de estar yendo al doctor, deje de estar yendo que te solucione la vida, o al psicólogo que te esté diciendo, mire, me pasó esto, y a cada rato, no, entra en materia de consagración a Dios. Entra en esa materia para consagración de tu vida, para consagración de tu alma en el nombre de Cristo Jesús. Busca conocimiento, busca sabiduría, busca la presencia de Dios, y Él te va a empezar a cambiar de adentro hacia afuera. El hombre quiere hacerlo de afuera hacia adentro. Él te empezará a cambiar de adentro hacia afuera. El hombre se secó las lágrimas y dijo, varón, Dios te bendiga, gracias por esa palabra. Me ha hecho reflexionar. Y como había que bajarse del metro, él se bajó primeramente. Y recuerdo que eso fue un tremendo estímulo para mí
en ese momento, porque aunque veníamos de predicar, habían gente se aglomeraron en ese momento dentro del metro, porque mientras iba recogiendo el metro personas, yo les dije, bueno, vamos a orar aquí en este momento por esta gente, y empecé a orar por esa gente que estaba en el metro, en el nombre de Cristo Jesús, y todo el mundo pedí un aplauso para Dios después de la oración, y había mucha gente con mucha receptividad por causa de lo que había pasado con aquel joven. Es importante que no importa dónde tú estés, no importa dónde te encuentres, es necesario que prediques la palabra de Dios, que aquello que Dios te mandó a hacer, te pongas a hacerlo, porque si te pones a hacerlo, todo lo que tú has pedido a Dios vendrá. Ahora, es importante que eso es una promesa, como lo dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero es importante servir a Dios no por aquello que me pueda dar, sino por aquello que yo quiero conseguir en Él, conociéndolo, porque primeramente antes de servir, como para que me bendiga por cosas materiales, por cosas espirituales o físicas, o cosas de lo que es referente a todo lo que es el índole de amor de una mujer o de un hombre, según sea usted el sexo, según sea lo que esté pidiendo. No debemos servir por aquello que Dios me pueda dar, sino en conocer. Debemos servir primeramente para conocer a Dios, porque si yo primero busco de conocer a Dios y Señor le digo todos los días, límpiame, cámbiame, Padre Santo, hay cosas que tengo que cambiar, cosas que debo de cambiar, pero solo no puedo, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Dios va a actuar de adentro hacia afuera y la persona va a empezar a cambiar, pero es necesario una oración constante todos los días, y no solamente constante, sino ser siempre una autoevaluación, una autocrítica, cómo estoy ahorita a diferencia de un mes atrás, a diferencia de un año atrás, a diferencia de 2, 3 años atrás, si he cambiado, si he hecho un protocolo hacia mi vida para saber cómo he cambiado, cómo he venido evolucionando, qué he hecho en lo que Dios me dijo que soy. Si me dice que soy un evangelista, predicador, cantante, una persona que es tremendo cocinero, alguien que edifica casa con bloques, con construcción, ¿qué he hecho? Si alguien me dijo y me declaró una palabra, tú vas a ser una persona que va a hacer muchas casas o muchas iglesias para Dios, pero si te lanzaron esa palabra, si te decretaron esa palabra, ¿qué has hecho tú en pos de esa palabra? Es decir, la palabra no solamente es lanzada para que no, ahora sí, ahora me dijeron que soy predicadora, me dijeron que soy un edificador y termina haciéndolo. No, ¿dónde está el estudio? ¿Dónde está el conocimiento que Dios te está exigiendo que hagas para que llegues al conocimiento de lo que fue decretado, y Sharabakanda, la masella, la masoja, de lo que fue decretado en tu vida? Entonces, cuando hay un conflicto espiritual, es necesario buscar de aquel conocimiento para salir de ese conflicto espiritual, para salir de esa batalla interior. Y escribe el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, 10, 26 al 30, solamente 26, 27, del 10 del 26 al 27, dice la palabra de Dios. Dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es tremendo esto, porque hay una batalla interior dentro de la persona, por lo bueno y por lo malo, pero aquello que tú le des más atención, eso dominará tu vida, para bien o para mal. Es necesario brindar esa atención a lo que es espiritual, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted dirá, entonces, ¿cómo puedo luchar? ¿Cómo puedo buscar? ¿Cómo puedo buscar de una manera adecuada? Hágase de esas armas espirituales. Dice, cuando hay conflicto espiritual, es necesario que usted se haga de las armas espirituales para esta batalla. Segunda de Corintios 10:4 dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Que es tremendo esto, porque lo primero que usted debe de saber sobre la batalla por su mente
en su mente es que no son carnales. Hay gente que con la ideología, que es, pues, por ejemplo, la persona que pelea karate, la persona que tiene, por ejemplo, que sabe mucha psicología, la persona que, por ejemplo, sabe de filosofía y que tienen conocimiento en otras áreas, que por medio de ese conocimiento también se puede aconsejar. Es importante que la persona sepa que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, y es necesario batallar con la palabra de Dios, que es escudo, que es espada, que es un yermo, que es el apresto de la salvación, que es un calzado, que es una sandalia en el nombre de Cristo Jesús. Es un traje completo en el nombre de Cristo Jesús que se desglosa. No voy a entrar en materia de qué es cada cosa de eso porque se tardaría mucho, pero es importante saber que usted necesita ser revestido de Cristo. Cuando usted cree en Cristo Jesús, cuando usted busca de su presencia, usted se reviste de Cristo. Siempre cuando está revestido de Cristo y vienen dardos, y usted puede sostenerse frente a esos dardos porque está confiando en Cristo Jesús, porque tiene los ojos puestos en Él, porque hay una intimidad con Él, porque hay una búsqueda en Él, porque hay palabra, porque hay Espíritu Santo, y Sharabakanda, la Masella, la Masoja, porque hay Espíritu Santo, y por eso usted tiene esa confianza. No hay un conflicto espiritual en usted a causa de que usted tiene las armas espirituales, las armas del reino del nombre de Cristo de Jesús. Dice, cuando hay un conflicto espiritual, mira lo que hay que estar pendiente. No vea a la persona, vea al espíritu. Si no lo puede ver todavía, no importa, clame a Dios y Dios le da el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento para que mostrarle aquello que está en lo oculto de lo espiritual, porque así como es arriba, también es abajo. Y eso quiere decir que así como es en el ámbito espiritual, es lo que sucede en el mundo terrenal. Por eso es importante que para entender, así como le pasó al siervo amado Juan, que el hombre en todo lo que la persona, que el cristiano que pregunta a Dios, termina revelando si aquello que estás pidiendo es para reino, para su gloria, para su honra. Dios termina revelando aquello que estás pidiendo. ¿Qué fue lo que se le reveló a Juan? ¿Qué fue la revelación? Dios lo saca de su cuerpo, lo lleva al cielo y empieza a montar en las 12 tribus de Israel. Cuando les muestra las 12 tribus y después que terminan de contar de cada tribu, dice, y alza los ojos, y cuando ve, Señor, y estas cantidades de personas que están vestidos de blanco, ¿de dónde son? Y dice Cristo, estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Hay revelación en lo espiritual cuando la persona clama. Hay revelación en lo espiritual cuando la persona no entiende algo, porque ¿por qué no cambia aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel niño? ¿Por qué está tan rebelde? Hay revelación que Dios te lo revela a causa del conocimiento que hay en lo espiritual. Cuando se obra en esa parte y Dios te muestra en lo espiritual, así como le mostró a Juan, también Dios revela a aquellos hermanos que entran en intercesión por otros, diciendo, Señor, ¿por qué no cambia? Cuando hay oración, cuando hay ayuno, Dios revela aquello que está en lo espiritual. Y no solamente lo revela, te da las armas espirituales para destrozar eso que está en lo espiritual. Y destrozando lo que está en el ámbito espiritual, la persona en el ámbito terrenal termina cambiando, porque ya no hay yugo, ya no hay nada que lo ate, no hay nada que reclame esa alma, porque fue roto por oración, por lo espiritual, que te fue revelado y fue destruido con las armas espirituales que Dios te ha dado en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no solamente tienes espada, no solamente tienes un yermo, no solamente tienes, en el mundo espiritual hay armas que Dios te ha dado, armamentos que disparan, armamentos que son poderosos en Cristo para destrucción de cosas, en cantidad de maldiciones que hay, destruyen esos armamentos en el ámbito espiritual. Pero eso es necesario que Dios te lo revele en oración, que Dios te lo revele en oración, en ayuno, en la palabra, buscando de su conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. Por eso que dice la palabra en el libro de Efesios 6:12, sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores que están en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir en regiones espirituales. Ahora bien,
Si tiene ese tipo de lucha y no sales de una lucha, esa persona no sale de la lucha porque no sabe qué es lo que hay en el índole espiritual, buscando de dañar su vida. Había un pastor que no prosperaba y ese hombre no prosperaba por nada del mundo. Y resulta que habían pasado años, se le presenta un pastor en su casa y el hombre llega con camioneta, llega bien montado y de repente decía, uy, este hombre tiene 7 años realmente en la obra y le ha ido bien, Dios lo ha bendecido. Y yo que tengo 20 años no he sido bendecido de esa manera. Entonces el hombre, después que se va, ese pastor, el hombre entra en conflicto espiritual. Y cuando entra en conflicto espiritual empieza a decirle, Señor, ¿por qué yo no prospero? Mi familia no prospera. Siempre todo el tiempo hay una pelazón y yo me la paso orando, me la paso ayunando y nada. Pero ¿qué pasa? Hay cosas que están en el índole espiritual, cosas que son por conflicto espiritual, cosas que han reclamado tu vida espiritual y resulta que no son reveladas porque hay cosas que tienen que meterse en oración, en ayuno de una manera profunda para que Dios lo revele. El hombre se mete en oración, se mete en ayuno y cuando el hombre se mete en oración, se mete en ayuno, Dios lo saca en el espíritu y cuando lo saca en el espíritu, él estando en Estados Unidos, Dios lo saca en el espíritu y lo lleva a República Dominicana y le dice, mira lo que está alrededor de la casa que era de tu madre y mira lo que hay alrededor de la casa. Dios lo tiene suspendido en el aire, en el espíritu, alrededor de la casa que era de pequeño. Y resulta que alrededor de esa casa, alrededor de esa quinta, había una enorme serpiente que rodeaba toda la casa. Y él dijo, y le dice el Espíritu Santo, esa serpiente que está ahí es una bruja que echó una maldición porque ella quiso comprar esa casa. Tus padres se negaron y porque se negó, la bruja echó esa maldición. Y eso es una maldición que le ha perseguido a ustedes de generación en generación. Y eso tiene que ser roto. Entonces el Señor le da un armamento, le da una escopeta de oro a ese varón que en esa revelación el hombre estaba vestido completamente de blanco. Cuando Dios lo pone al lado de esa casa y al lado de esa serpiente que estaba durmiendo, él empieza a caerle a plomo a darle disparos a esa serpiente, esa enorme serpiente, y la serpiente se empieza a poner pequeña, se empieza a desintegrar hasta que se desintegra toda. Después que el hombre llega, Dios lo manda a su cuerpo de nuevo, él llama a la familia y él dice, vamos a reventar toda maldición generacional de la familia que no prosperaba. Después de eso, el hombre que ha orado por su familia y por sus familiares, todos empezaron a prosperar. No podían prosperar, nadie prosperaba. De hecho, había un tremendo dilema porque resulta que habían cosas que ellos compraban, negocios que compraban, que después que lo agarraba el impío, lo agarraba una persona que no era cristiana, era prosperado de gran manera. Y resulta que eso había un dilema. Ahora, después de romper esa maldición, todo negocio que compraban, todo negocio que sacaban adelante, todo negocio era prosperado porque ya no había maldición, ya no había reclamo. Así que lo que es en el mundo espiritual es lo que rige el mundo físico. Y si la persona está manteniéndose, está orando, pero no llega a esos niveles y sigue sin prosperar, sin prosperar, la persona debe seguir insistiendo hasta que Dios le revele eso por ayuno, por oración, y reventar la maldición que está en el mundo espiritual, que no te deja prosperar. Dios revela cuando sus santos hijos están orando, buscando de la presencia de Él. Él revela aquello que está escondido en lo espiritual, porque el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que aún lo profundo de Dios escudriña. Isha Rabacanda, Isha Rabahaya, Isha Rabacanda, la Masella, la Masoja. Aún lo profundo de Dios escudriña, aún lo profundo de Dios eso escudriña. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 1:8, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora bien, todo lo que habla aquí la palabra de Dios me dice que la persona tiene que tener una búsqueda constante, que milites, que busque como un soldado, busca eso, que se te revele, Señor, revélame que por qué esto no prospero, porque esto está aquí, Señor, porque esto está de manera marcada, de esta manera. Mira como el apóstol Pablo dice, Pablo vuelve a recalcar la tarea que
le encomendó a Timoteo de una manera ardiente que busque, que predique la batalla, que haga combate en el mundo espiritual, desechando fábulas y engaños, todas esas cosas malas. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo: usted debe ser un soldado de Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Usted debe ser un hombre que batalle en el nombre de Cristo Jesús. Un hombre que le diga: Señor, así como decía Jacob, hasta que no me bendigas no te dejo. La persona debe de hacerlo así. Cuando usted no prospera, hay algo en el mundo espiritual que lo reclama. Hay algo en el mundo espiritual que lo reclama. Dígale a Dios que revele: Señor, revélame qué es lo que hace que no prospere en mi vida, que mi ministerio no salga adelante. Señor, revélame en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios te revelará. Dios te revelará aquello que está en lo oculto. Dios te lo revelará en el nombre de Cristo Jesús. Sigo citando la palabra de Dios en primera de Timoteo 6:12. Dice la palabra de Dios: conflicto espiritual, la batalla de la fe. Mira esto lo que dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es necesario que tú busques de la palabra de Dios. Es necesario que tú busques en el nombre de Cristo Jesús. Cuando hay conflictos espiritual, es necesario tener una búsqueda constante hasta que Dios te revele aquello que necesitas. Es necesario que busques una consagración. Es necesario que busques una consagración a Dios para que cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir. Todo cambia cuando Cristo está en el asunto. Todo cambia cuando Cristo está ahí. Todo cambia, todo va pasando, las cosas van cambiando. No puede sostenerse una persona en el mismo estado cuando hay unción, cuando hay Espíritu Santo en tu vida, cuando hay una constancia del Espíritu Santo. Tienen que romperse todo yugo, todo pacto, todo acta, todo decreto en el nombre de Cristo Jesús. Sigue citando la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, que lo tomó por soldado. Hay que buscar de la presencia de Dios, manteniéndose en esa búsqueda. No se enrede en el mundo, no se enrede en el mundo. Y para terminar, en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Romanos 8:28 dice: más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquel propósito que fue declarado en ti, en tu vida, que fue declarado, nútrelo en el nombre de Cristo Jesús, con palabra, con conocimiento, con oración, con unción, que Dios te va a revelar aquello que estás pidiendo, pero sé insistente hasta que Dios te lo revele en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que es una batalla en el nombre de Cristo Jesús. Sal del conflicto espiritual. Había un conflicto espiritual, pero cuando Cristo llega a tu vida, todo cambia. Nada vuelve a ser igual. Tú que estás escuchando en el nombre de Cristo Jesús, si has tenido una batalla espiritual y no sabes cómo pasar estas cuestiones que están pasando en tu vida y no tienes a Cristo en tu corazón, hoy yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. He tenido un conflicto espiritual y no entendía por qué pasaba, pero ahora, Señor, ahora te acepto en mi corazón y me voy a proponer a orar, Padre Santo. Me voy a proponer a orar y a buscar de tu presencia para cambiar de adentro hacia afuera. Señor de los cielos, me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor de los cielos. Ahora, Señor, también desecho en el nombre de Cristo Jesús y anulo toda herencia de maldición de mi vida, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Herencias generacionales las desecho todas en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora recibo la herencia que viene del cielo. Ahora recibo la herencia que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, ya tú eres hijo de Dios. Busca de la presencia de Dios, busca de la presencia de Dios, busca de una iglesia, congrégate, cambia por amor a Dios, cambia porque tienes el Espíritu Santo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. De la iglesia pentecostal, Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, ha predicado para ustedes el hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Dios te bendiga, de Caracas, Venezuela. Dios me lo bendiga grandemente. Isha Rabacanda, Lama Sella, Lama Soja. Sal de conflicto espiritual. Si tienes la presencia de Dios, ya no hay conflicto espiritual porque ha salido, porque Dios te ha liberado. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente
libre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios me lo bendiga. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias le damos a nuestro Dios por la palabra que hemos escuchado. Desde Caracas, Venezuela, nuestro hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Muy agradecido a mi hermano, que Dios le bendiga. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano Rafael Antonio Caro Saravia, por la palabra que nos ha traído en este día.